¿Qué tal, amigos? Muy buenos días para todos ustedes que nos acompañan en nuestro programa Alerta Ecuador, programa que se emite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Hoy contamos con la presencia del licenciado Juan Centurión Onofre, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas, escritor, investigador, historiador y periodista de toda la vida. Como indica nuestro programa Alerta Ecuador, nosotros vamos a transmitir en este caso al mundo que se alerte. Hay que decir que alerta al mundo, alerta a la humanidad, porque como está la cosa a nivel, digamos, nacional, internacional y mundial, es preocupante. Sumamente preocupante lo que ocurrió en días pasados en Venezuela. Los Estados Unidos, una potencia, la mejor potencia o la primera potencia que dicen que es en el planeta, agrede a un país pequeño, inofensivo, que no le hace nada, no le hace daño a nadie. Secuestran a su presidente, bombardean ese país. Eso es lo que pasa en América, en el área del Caribe, lo que se llama el hemisferio occidental. Pero también hay problemas en Europa, la guerra de Ucrania, que no se termina, una guerra que ya lleva 4 años y que tiende a ser un peligro porque si no se arregla ese conflicto, si no se llega a la paz ahí, y Europa, los países europeos tienen una política muy belicista. Ellos, los líderes de esos países no buscan la paz, quieren la guerra. Hay problemas en Oriente Medio. Ya igualmente Estados Unidos amenaza a bombardear, destruir Irán. Se sigue con la masacre en Gaza. En África hay problemas. En Asia igual hay otro problema entre el conflicto de China y Estados Unidos por el asunto de Taiwán. En nuestro país tenemos problemas. Aquí existe la guerra interna que dijo el presidente que había, que no es verdad, guerra interna. Creo que hay la inseguridad. La población prácticamente está aterrada por la inseguridad. Crímenes, matanzas. Es una preocupación total. Ya no hay una seguridad que las personas salgan a la calle o vayan con una simple normalidad como era antes, porque asaltan, matan, el índice de criminalidad ha aumentado, el informe de las Naciones Unidas y también de la DEA de los Estados Unidos dice que Ecuador exporta el 70% de la droga, el 70% de la droga. Y nosotros los ecuatorianos nos deberíamos preguntar, pero ¿por qué es caso que Ecuador produce tanta droga para que sea exportador del 70% de la droga? Entonces, ¿qué está pasando, Juan, en nuestro país, en el mundo entero? Vemos que ya no se respeta la legislación internacional, la Carta de las Naciones Unidas se le ha echado a un lado. El presidente de los Estados Unidos dice que a él no le importa, que no le sirve la Carta de las Naciones Unidas ni ninguna legislación internacional. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo, Juan? Bien, precisamente la situación mundial, como tú bien lo has descrito, deja mucho que desear por las
las jaurías desatadas, particularmente por los Estados Unidos y muy especialmente por la presencia del presidente de ese país, Donald Trump, que él piensa que como los Estados Unidos tienen un poder de armamentos, la verdad, puede hacer lo que le dé la gana. Ya ve el tema de Venezuela. En Venezuela, ¿qué ocurrió? Primero empezaron desacreditando a Maduro, que era del cartel de los soles, que traficaba drogas y una serie de cosas. Y después ahora ya se sabe, porque el mismo gángster que está de presidente de los Estados Unidos lo ha dicho, que el tema es el petróleo. ¿Verdad? El tema es el petróleo. Que ellos quieren es el petróleo de Venezuela. Y lo mismo que cuando tumbaron a Gaddafi en Libia, querían el petróleo. Cuando se metieron con Irak, tumbaron, querían el petróleo. Fíjate que en Irak creo que murió más de 1 millón de personas. Hasta ahora, que ya los Estados Unidos se retiraron de Irak, hasta ahora ese país no se puede reconstruir porque lo volvieron a la edad de piedra con los bombardeos. Pero la parte del petróleo sí se lo llevan las empresas norteamericanas. Lo mismo en Libia, lo mismo en Siria. En Vietnam intervinieron los Estados Unidos, hicieron asesinar a un presidente que había en Vietnam del Sur y luego con el tiempo bombardearon hasta que fueron derrotados por los vietnamitas y tuvieron que irse. Pero ese país, las consecuencias terribles, todo por las ambiciones de los Estados Unidos. El caso de Venezuela. Ya solamente los idiotas, por no decir otra palabra, los idiotas son los que le están diciendo que Maduro se lo llevaron preso por dictador, por narcotraficante. Por narcotraficante ya hemos dicho que inclusive los mismos Estados Unidos han señalado que quieren el petróleo de Venezuela y eso es que movía todo. ¿Qué es un dictador? Pero si los Estados Unidos lo nombró ¿con qué derecho los Estados Unidos nombró a Juan Guaidó de presidente de la República? ¿Con qué derecho Donald Trump invadió Venezuela y secuestró a su presidente legítimo, Nicolás Maduro? Con el derecho de las armas nada más, pues. Ahí hablan en las armas. Ahora el presidente de la República, Donald Trump, ha dicho que quiere Groenlandia, que quiere que Canadá sea el 51 estado, que quiere que Panamá le devuelva el canal de Panamá, el canal para la administración norteamericana. Es decir, es una... Y no le importa sobre el caso de Groenlandia, que es de Dinamarca, y Dinamarca pertenece a la OTAN, los Estados Unidos pertenecen a la OTAN. Y de acuerdo a los estatutos de la OTAN, entre socios no se pueden agredir. Por consiguiente, los Estados Unidos no pueden agredir a Dinamarca, arrebatándole Groenlandia. Lo que quiere decir, donde los Estados Unidos invade Groenlandia, prácticamente la OTAN desaparece. Pero el tema también, que es que la situación es un poco amplia, ¿no?, que hay que analizar. Fíjate que Europa ha optado por el servilismo y agachar la cabeza frente a los Estados Unidos. El desarrollo de los Estados Unidos fue a consecuencia del desarrollo de Europa. Europa optó por no crecer frente a los Estados Unidos ni armarse frente a los Estados Unidos. Europa optó por tener a su escudo, a los Estados Unidos como escudo,
mientras ellos se quedaban rezagados. Ahí están las consecuencias actuales, que ahora los Estados Unidos hace lo que le da la gana con el tema de la seguridad de Europa, y con seguridad yo estoy prácticamente viendo que Estados Unidos se llevará a Groenlandia. Proteste quien proteste en Europa. ¿Qué pueden protestar en Europa si han sido serviles de los Estados Unidos y son serviles de los Estados Unidos? Alemania, servil de los Estados Unidos, pero no es el pueblo europeo en sí, es la dirigencia, es la servil. El pueblo, fíjense, ahora han habido en estos días unas manifestaciones de los agricultores europeos que se oponen a que Mercosur y la Comunidad Económica Europea firmen un convenio de ingreso, de libre ingreso de mercaderías entre ellos en el área agrícola. Los europeos no quieren y han movilizado tractores, se tomaron París, estuvieron casi en la mayoría de las ciudades, de las grandes ciudades europeas, se movilizaron los agricultores de cada país para impedir eso. Ya creo que España dijo que no va a suscribir, Francia dijo que no va a suscribir ese convenio con Mercosur, y son países, es decir, cada día hay países que ya se oponen, y de acuerdo a lo que yo veo, finalmente el convenio de libre comercio entre Mercosur, que Mercosur lo compone Brasil, Argentina, creo que Chile, Uruguay, los países del sur, y no lo van a suscribir por presión de los agricultores, que los agricultores sí son de sentimientos de pueblo, agricultores que han salido con sus tractores a pie, en fin, a oponerse a eso, y han paralizado Europa. Pero a su vez los dirigentes europeos ya iban a firmar ese tratado de libre comercio. Vaya usted a saber, yo no desconozco las interioridades de ese convenio, de ese tratado que iban a firmar. Pero lo que quiero destacar es que han sido los agricultores europeos los que pararon el carro a sus dirigentes de cada país para que no se suscriba ese convenio. Y lo mismo, esta gente, es el pueblo el que sufre. El pueblo europeo está en contra de los Estados Unidos, de las acciones de los Estados Unidos. Está en contra de las sanciones que le han impuesto a Rusia. Pero la dirigencia, que son serviles a los Estados Unidos, son los que han hecho todas estas medidas tratando de quedar bien con su amo, en este caso los Estados Unidos. Y en ese caso, Juan, también en los propios Estados Unidos hay sectores democráticos, sectores sociales, en el mismo Congreso, Partido Demócrata, inclusive hasta senadores republicanos que no concuerdan y no están completamente convencidos con la política, podríamos decir, agresiva que lleva adelante el presidente Trump hacia el mundo. Entonces, inclusive hay sectores, personalidades de los Estados Unidos que esto lo ven como un peligro, por cuanto esto va a despertar quizá a los pueblos, porque vemos que es una política de dominio que impone Estados Unidos. Pero atrás del presidente Trump habrán sectores poderosos que inclusive lo llevan a él a tomar esta política que es para beneficiar no a los Estados Unidos ni al pueblo norteamericano, sino para beneficiar a grandes empresas, que son las corporaciones que lo vemos a diario, que prácticamente dominan el planeta. Inclusive, como lo indicamos, Estados Unidos sufre una crisis económica, hay desempleo en Estados Unidos, hay problemas de atención médica en Estados Unidos, y que digamos que
Estados Unidos es una potencia económica, no debería haber esta crisis, pero la hay en los propios Estados Unidos. Entonces, eso podría levantar el fervor del pueblo norteamericano, del pueblo del mundo, ante esta política de dominio, porque realmente, como hoy la está llevando el presidente de Estados Unidos, de desconocer todos los derechos, el derecho internacional, el derecho humano, el derecho a la vida, por intereses propios de las grandes corporaciones, esto va a crear un conflicto que ya no va a ser entre naciones, sino ya entre civilización, porque el pueblo tiene que dar una respuesta ante estas agresiones, ante este dominio que realmente es insoportable. Mira, y hacia dónde va el mundo. Mira, respecto a lo que tú señalas y la pregunta que haces, formula, en los Estados Unidos en realidad es una dictadura. Eso de que dice que los Estados Unidos lucha por llevar la democracia, por llevar la libertad, eso es una estupidez, porque los Estados Unidos nunca han llevado ninguna democracia, ninguna libertad y hacia ningún país. Cuando lo han invadido ha sido por intereses económicos, tratando de llevarse la riqueza de esos países para beneficio no del pueblo norteamericano en realidad, sino de las élites económicas que dominan ese país. Decíamos que los Estados Unidos es una dictadura. Nosotros sabemos que en los Estados Unidos hay como 100 partidos políticos, pero sin embargo los que gobiernan son los demócratas y los republicanos. ¿Pero por qué? Porque las grandes corporaciones económicas le dan dinero solamente a esos dos partidos, que son los mismos. Son dos alacranes de una misma madre, los dos, el republicano y el demócrata. Entonces, ellos, las élites, lo que alimentan, y además estas élites económicas, por decir, la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y la Coca-Cola es de un mismo dueño los dos, y además ellos son socios de los grandes medios de comunicación que propagan las mentiras de lo que dice la dirigencia norteamericana. Y el pueblo norteamericano, nosotros sabemos exactamente que el pueblo norteamericano está en contra de las acciones que está emprendiendo su presidente Donald Trump, porque las encuestas creo que tiene un menos del 30% de apoyo o de credibilidad del presidente, tiene en la actualidad. No encuestas hechas por ecuatorianos, sino encuestadoras de ella misma que han sido publicadas por la prensa de allá, el New York Times, Herald Tribune y otros medios de comunicación, donde el pueblo norteamericano ya no le cree a Donald Trump. Pero ¿qué ocurre? Como el sistema democrático que también se copia aquí, es que si está 4 años y ya está sumamente desacreditado, entonces sacan otro candidato, le lavan la cara y dice que con eso sí mejorará, que ese será el mejor presidente, y después se ve que no es así. Igual que acá. Y los medios de comunicación del Ecuador copian todo, repiten todo lo que dicen los medios de los Estados Unidos para tratar de hacer quedar bien a su presidente. Es decir, el pueblo norteamericano, yo estoy seguro que está en contra de las acciones de Donald Trump, porque se refleja en la baja aceptación que tiene. Y además hay otra cosa. La arremetida que ha hecho Donald Trump, el gángster que gobierna los Estados Unidos, contra el pueblo inmigrante, y particularmente contra los latinos, es porque los latinos, hay tal cantidad de latinos de toda América Latina en los Estados Unidos, que en 10 o 15 años más se dan mayoría en los Estados Unidos.
y podrán poner presidente de la República a un latino, los latinos, aunque claro que están divididos, ¿no? Como ahora que estuvieron divididos en la elección de Trump, muchos latinos que ahora están capturados y están hasta presos o han regresado a su país, votaron por Trump, porque dijeron que Trump era la solución para que no vayan más latinos. Fíjate, semejante estupidez. Y entonces, el fundamento, el fondo de las acciones del presidente de los Estados Unidos es evitar que los migrantes latinos crezcan. Porque, repito, hay tal cantidad de latinos que en 10 o 15 años los latinos podrán poner un presidente de la República en los Estados Unidos. Y eso, los norteamericanos, también que en su oportunidad fueron migrantes europeos, ingleses, suecos, alemanes, italianos, etc., eso no lo van a permitir. Por eso es que Trump está arremetiendo contra los latinos y lo está devolviendo a sus países. El propósito de este sujeto es devolver a los latinos a sus respectivos países, y por eso es que los envía en avión, los hizo meter presos en Salvador con ese presidente servil también de los Estados Unidos, que es Bukele, y los regresó. Y bueno, el propósito de ello es disminuir esa tasa de latinos en los Estados Unidos. Por eso hace eso. Y volviendo al tema de Venezuela, ya está desenmascarado que el propósito del secuestro de Maduro fue por apropiarse del petróleo. Entonces, ahí no había que narcotraficantes. Lo mismo le dijeron lo desacreditaron al presidente de Irak, a Saddam Hussein, que era que tenía armas de destrucción masiva, que ni sé qué, y lo que querían es invadirlo, desacreditarlo, para que la opinión pública diga, sí, hombre, ya vótenlo. Es como el caso de Maduro, sí, hombre, vótenlo. Tú preguntas a cualquier ecuatoriano que está inundado su cerebro por las informaciones que publican los medios de comunicación de aquí, que no es se han vuelto eco de lo que dicen los Estados Unidos, y te darás cuenta de que ellos dicen, sí, está bien que lo voten a Maduro, pero detrás de que lo voten a Maduro hubo una violación a ese país. Veía que venezolanos que viven en el exterior se alegraban por la invasión que hacía los Estados Unidos, sin preocuparse que posiblemente un familiar de ellos podía caerle una bomba y matarlos a su familia. ¿Acaso las bombas son inteligentes para saber dónde están los opositores? Ahí mueren todos. Y sin embargo, algunos venezolanos descerebrados decían y se alegraban que vivían en otros países por la invasión de los Estados Unidos, cuando sus familiares podían haber muerto. Entonces, la situación es bastante compleja, bastante grave, porque ya los Estados Unidos se está metiendo con Brasil, se está metiendo con Colombia y con algunos países que tienen cierta dignidad, como México, que tienen cierta dignidad y cierta autonomía y que no le hace caso a los Estados Unidos. ¿Por qué se le va a hacer caso a los Estados Unidos? Ya, antes de concluir, Sauro, me acuerdo lo que dijo Bolívar en aquella época, ya 1820, 1815, 18. Simón Bolívar dijo, los Estados Unidos parecen estar destinados por la divina providencia de sembrar de hambre y miseria América Latina. Y Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico, que se llamó en Panamá, con el objeto de buscar la unidad de América Latina. Pero precisamente los Estados Unidos, que desde aquella época también evitaba que crezca alguna potencia
del lado de América del Sur boicoteó esa reunión en complicidad con Santander, el presidente de Colombia de aquella época, quien había atentado contra la vida de Bolívar. Y lo iban a fusilar a Santander, pero precisamente por la magnanimidad de Bolívar le suspendió y no lo hizo fusilar. Y se unió a los Estados Unidos para boicotear la creación de un país poderoso en América del Sur. Si hubiese un país poderoso en América del Sur, otra fuera la historia frente a los Estados Unidos. Bien, Juan, yo creo que tú has hecho una reseña histórica de América Latina, de América del Sur, la Gran Colombia y las gestas libertarias del libertador Simón Bolívar. Pero aquí, para concluir nuestro programa, tenemos una inquietud y la vemos de la siguiente manera: los políticos no cumplen, los políticos fallan en sus promesas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió muchas cosas al pueblo norteamericano y tuvo una gran acogida. Hoy, como tú lo indicas, está por el 30% de apoyo popular, porque el pueblo se siente como defraudado y traicionado del pueblo norteamericano. Trump ofreció que iba a mejorar la economía del país y Estados Unidos, siendo una potencia económica, está en crisis económica. Ofreció la paz, que la guerra de Ucrania la arreglaría en 2 días, en un día, en 24 horas, dijo él. La respuesta fue bombardear en Irán, guerra en Irán, agredir Venezuela, guerra en América Latina. Entonces, él no cumplió. Y aquí en el Ecuador también los políticos no cumplen. El presidente Daniel Noboa ofreció enfrentar a la inseguridad. Hasta dijo que había una guerra interna. ¿Y qué sucede? Que en Ecuador ha aumentado el índice de criminalidad. La inseguridad también, ya ni siquiera en los sectores de élite, como la isla Mócoli, también hay matanzas ahí. En todas partes del país hay matanzas. El tráfico de drogas se la pelea en las calles, por la influencia, por los terrenos que llaman guerra territorial, que se matan entre bandas. Entonces el Ecuador, ¿hacia dónde va? Igualmente, con lo que pasó en Estados Unidos, se ofrece y no se cumple. Bueno, tanto en los Estados Unidos como en América Latina y particularmente en el Ecuador, los presidentes son lacras, mentirosas, que mienten. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque tanto en el Ecuador como en los Estados Unidos, la política, el proceso de designación del presidente de la República está en manos de las élites económicas, de las grandes corporaciones que hay en los Estados Unidos. Y también aquí en el Ecuador hay las grandes corporaciones que son los que deciden quién será el presidente de la República. Eso que el pueblo es el que elige, esto es una falsía del tamaño de un rascacielos. Eso no es así. Nos hacen creer que el pueblo va y deposita su voto y que analiza. Eso es mentira. Aquí ya está decidido en cada elección, ya está decidido quién será el presidente de la República. El que sirva mejor a las élites económicas, el que sirva mejor a las grandes corporaciones que hay en el Ecuador. Ese es el presidente de la República. Pero si un candidato a presidente de la República, ejemplo de que lo mataron, Villavicencio. de Fernando Villavicencio, que lo mataron, ¿verdad? Entonces, como él no era de la élite y él iba a investigar a las élites, la estaba investigando, y a estos dirigentes políticos, entonces lo mataron, no lo dejaron llegar. Pero dejaron llegar al señor que nos está gobernando, porque es el que más dinero tiene. Y como él tiene tal cantidad de dinero, puede comprar la sinvergüencería en este país. Porque aquí la sinvergüencería se la compra, tiene precio y tiene valor. Entonces, este señor
sin necesidad de acudir a otra, él puede comprar, pues puede invertir en sus deseos. Pero el pueblo es lo que menos vale. Es la voluntad de él y de su dinero frente a la voluntad del pueblo. Entonces, los que organizan los procesos electorales, siguen las directrices de las élites económicas. Entonces, aquí para que exista un buen gobierno, para que exista una buena relación con el pueblo y su gobierno, tiene que implementarse otro sistema de elección, donde efectivamente el pueblo sea el que elija y no nos hagan creer que elegimos y resulta que los que deciden son los dueños del país, los que todavía están ahí. Y lo mismo ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es la misma estupidez. Acá allá hay, como digo, 100 partidos políticos, pero son chiros, pues no tienen quien les apoye, no tienen acceso a los grandes medios de comunicación, no tienen acceso a nada. Y por eso ni la gran mayoría del pueblo no lo conoce. En cambio, el señor Trump, que pertenece a las élites, él mismo es un millonario, entonces lo conocían suficientemente. Entonces él prometió, como bien dices, él prometió mejorar la situación del pueblo norteamericano. ¿Y qué pasó? Ahorita tienen una inflación terrible que sube y sube los precios y no lo puede controlar el gobierno de los Estados Unidos, la inflación que existe ahora en ese país y que golpea a los sectores empobrecidos. Bien, gracias Juan por tu participación, tu conocimiento que has impartido en este programa. Gracias amigos, seguidores que siempre están junto a nosotros en Alerta Ecuador, que estamos con el periodismo honesto, objetivo, real, en la cual hay que ver las cosas como son, no mentir ni hacer mentiras, siempre decir la verdad y buscar la verdad. Gracias amigos, un abrazo para ustedes, gracias Juan. Muchas gracias a ustedes amigos que tienen la paciencia de escucharnos.